por medio de esta iglesia, hermano, por medio de este gran propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así como estamos de pie, hermano, la vamos a invitar que abra su Biblia allí en la primera de Timoteo, capítulo 2. Y ahí vamos a comenzar, hermano, esta enseñanza. Tenemos un tiempo muy agradable para que el Señor nos permita desarrollarla. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer ahí 4 versículos. Pero antes de leerlos, hermano, ya cuando tenga su cita ahí me confirma y vamos a orar. Amén. Para que el Señor, hermano, guíe cada palabra que salga de nuestros labios. Amén. Amén, pastor. Vamos a pedir que ore y usted también allá de su lugar, hermano. Incline su rostro y pídale al Señor. Amén. Sí. Vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare para recibir esta palabra y que el Señor permita que fluya esa palabra como siempre en el siervo que ha puesto esa palabra. Amén. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por tus bendiciones, poderoso Dios, gracias. Pedimos, Señor, de tu gracia, Señor, Padre amado, para tus siervos, Señor, que permitas que fluya solamente lo que has puesto, Señor, en nuestro corazón, poderoso Dios, y que tú seas, Padre amado, el que vayas y impactes cada mente, cada corazón, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada corazón y en cada mente. En ese nombre poderoso, en tu nombre poderoso, Dios, pedimos de tu gracia, de tu bendición, unge sus labios, esta mente y ese corazón, Señor, Padre amado, y que solamente, Señor, sea exaltado tu nombre en todo lo que se hace en este lugar, Señor, y que tu nombre sea exaltado en aquellos que reciban, Señor, tu palabra, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Padre amado, de tu bendición, de tu unción. Amén. Gracias, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Vamos a leer ahí, hermano. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Y dice así la palabra, hermano. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Tome su asiento y dele honra y gloria al Señor. Amén. Esta enseñanza, hermano, la titulé así: la responsabilidad demanda justicia. La responsabilidad demanda justicia, o toda responsabilidad demanda justicia. Amén. Y le damos la bienvenida también aquí a nuestro compañero Antonio. Amén. Dios lo bendiga y es un placer también tenerlo aquí en nuestros medios. Todos los seres humanos tenemos un propósito, hermano, en la vida. De parte de Dios fuimos creados, dice la palabra, con propósito. Amén. Así es de que, pues, hermano, la responsabilidad, toda responsabilidad demanda justicia. Y en este caso, iniciamos con una escritura. Esta escritura, hermano, habla, el apóstol Pablo aquí dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién, hermano? Por algunos hombres, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Este versículo 2, hermano, es muy importante y que nosotros lo notemos. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad. Amén. El Señor, hermano, dijo, la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Señor, hermano, quiere que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, que todo el ser humano que estamos aquí en la tierra podamos conocer a Jesús, hermano, podamos conocerlo y entablar una relación, hermano, con el Señor para que nuestra vida pueda llegar a cambiar. Nosotros que estamos aquí, hermano, y que ya llevamos un tiempo caminando en las cosas del Señor, hemos mirado que Dios ha hecho muchos cambios en nuestra vida. Solamente Él tiene el poder. Pero si usted se fija, hermano, esta palabra que leímos, el apóstol Pablo hace una exhortación que se hagan rogativas, oraciones y peticiones a todos los hombres y más a aquellas personas, hermano, dice que están en eminencia. En otras palabras, aquellas personas que tienen algún cargo y en el ámbito, hermano, en el ámbito eclesiástico, pues nosotros sabemos que el Señor, hermano, constituyó, dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas, y estos hermanos, estos siervos que él constituyó, dice que era para una razón. La razón era para que fueran, ¿qué? Un beneficio y una bendición para los santos, para usted y para mí, ¿verdad? Entonces, mire, usted que está aquí en este lugar o podría estar en otro lugar, siempre que está enfrente a alguien de nosotros, en este caso, aquí el pastor, no sé cuántos de ustedes lo tengan siempre en oración, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo Pablo aquí, que en todo tiempo, hermano, tengamos en oración y en petición a las personas que están en eminencia, en aquellas personas que tienen algún cargo, algún trabajo que están haciendo en la obra. En este caso puede ser un pastor, puede ser un ministro, puede ser un obispo, o puede ser alguien que tenga una responsabilidad. Pero esta responsabilidad, hermano, demanda justicia, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, si hay alguien aquí que en su trabajo es mayordomo o supervisor, lo que sea, esa es una responsabilidad. Pero esa responsabilidad, hermano, no puede ser ejercida de una manera que agrade a Dios si no es a través de la justicia, ¿verdad? Porque mire, nosotros hemos sido trabajadores y a quienes nosotros nos gusta que nos traten mal en el trabajo. A quienes nosotros nos gusta que nos griten en el trabajo o que nos llamen la atención y más por algo que nosotros no hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando una persona tiene un trabajo, a nadie de nosotros nos gusta que alguien nos llame la atención por cosas que no hacemos, o que nos griten o que nos regañen. Nadie va buscando eso al trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros cometemos algún error en el trabajo? ¿Verdad? Cuando ya nosotros hicimos un error, cuando ya nosotros cometimos un error, si nosotros tenemos un supervisor que es, o un mayordomo que es justo, o sea, esa persona tiene una responsabilidad, ¿verdad? Es responsable de algún grupo, pero esa responsabilidad a él le demanda justicia. En otras palabras, le demanda que sea justo con los trabajadores, con las personas que están bajo él, bajo su autoridad.
Sabemos que aquí, hermano, en esta tierra hay muchas injusticias. O sea, hemos pasado por un trabajo por otro y hemos mirado muchas injusticias que hace el hombre con el hombre, ¿verdad? Y nosotros podemos de alguna manera, hermano, entender que aquellas personas te van a gritar o te van a llamar la atención por cosas que ni siquiera tú hiciste, porque son personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Entonces, tú como cristiano, como hijo de Dios, estás en un trabajo y llegas a cometer un error, tu supervisor te llama la atención de una manera inadecuada, digamos de esa manera. Tú como cristiano piensas y dices, bueno, yo no haría esto. Yo trataría de ayudar a esta persona de una manera diferente para que esa persona no se sienta mal por lo que hizo y aprenda y busque la manera de no hacerlo otra vez, ¿verdad? Pero le digo porque a mí me ha pasado. Entonces, lo único que yo hago, hermano, es me quedo callado y digo, yo no haría esto, pero tengo que entender porque la persona no conoce a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una responsabilidad, esa responsabilidad demanda que nosotros seamos justos en lo que nosotros, Dios nos puso de responsables. Ahora, mire, usted que está aquí sentado, a lo mejor es esposo, esposa, es papá o es mamá de sus hijos. Entonces, el hecho de que tú tengas como mamá o como papá un hijo en tus brazos, ya Dios te dio una responsabilidad. Y ya eres responsable y ya eres una persona que tú vas a enseñar a tu hijo, lo vas a criar, lo vas a guiar, y depende de cómo tú lo guíes y lo críes, así va a ser su futuro. Depende de cómo tú le enseñes a conocer a Dios, Él lo va a conocer. Depende de cómo tú le enseñes a tu hijo que se busca a Dios, depende de tu respeto, de tu fidelidad a Dios, así tu hijo va a aprender de ti. Entonces, tu responsabilidad te está demandando que seas justo. En primer lugar, si tú vas a esta palabra, la palabra de Dios dice que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, lo que está diciendo Dios es que ante todo, tu esposa, tu hijo, o tu papá o tu mamá, siempre tiene que estar Dios. Entonces, cuando tú pones a Dios primero en tu corazón, en tu vida, cuando tú pones tu mente y todo tu corazón en Dios, tú estás siendo justo. ¿Por qué? Porque mire, quizás ustedes dicen, bueno, yo no soy casado ni tengo hijos, pero el hecho de que de que estés conociendo a Dios, el hecho de que estés escuchando la palabra, tú ya estás escuchando o conociendo algo grande. No eres mayordomo de un trabajo, pero el hecho de que estás escuchando la palabra y la estás conociendo, ya tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad te está demandando a ti que seas justo. Entonces, como hijo justo, tú vas a entender lo que dice la palabra. La palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú tienes a Dios en primer lugar, o sea, tu responsabilidad es servirle a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú le sirves a Dios sobre todas las cosas, que no hay algo que te impide servirle a Dios, sino que Dios está en primer lugar, entonces tú estás siendo justo. Tú estás haciendo justicia y no te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que te demanda justicia, o sea, tú estás siendo justo porque tienes a Dios en primer lugar. Eso ya es importante. O sea, dice la palabra, hermano, dice, si el Señor no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Entonces tú puedes tener un matrimonio y puedes tener tus hijos, pero si Dios no edifica tu matrimonio y si Dios no edifica a tus hijos, tú puedes trabajar años y años, 20 o 30 años y no haber resultados porque Dios no está edificando la casa. Ahora, la responsabilidad que te dio Dios a ti como papá y a mí como papá, Dios nos está demandando justicia. Nos está demandando, dice, que nosotros amonestemos y criemos a nuestros hijos, pero no dice que nuestra sabiduría o nuestro entendimiento, dice que lo hagamos en el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra y decimos yo soy responsable, tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos, nosotros somos responsables. Ahora, muchas personas han llegado al camino de Dios con sus hijos ya de 20 años o 30 años. Y ya Dios va a tratar con cada uno de ellos. Pero cuando nosotros tenemos niños pequeños, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Si nuestros hijos no tienen una buena enseñanza, si nuestros hijos no tienen una buena guianza, ese ya no va a ser problema de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la base para que nosotros la tomemos, tiene el fundamento para que nosotros nos edifiquemos ahí. Y si nosotros queremos familias felices, si nosotros queremos hijos buenos, si nosotros queremos matrimonios poderosos, firmes en el Señor, tenemos que empezar a edificarnos en el fundamento que ya está puesto. Entonces tenemos un fundamento para el matrimonio, tenemos un fundamento para los hijos, tenemos un fundamento para los hermanos en Cristo, tenemos un fundamento para los esposos, tenemos un fundamento para lo que usted quiera. ¿Tiene alguna pregunta? Nomás vaya a la Biblia y Dios le contesta cualquier pregunta. Amén. Pero toda responsabilidad a usted, hermano, le demanda justicia. Usted dice, bueno, yo no soy pastor, yo nomás estoy yendo ahí en la iglesia, voy y escucho la palabra, pero lo que tú escuchas o lo que tú aprendes, Dios te está demandando algo. Y si tú aprendes hoy algo y te sales de aquí y dices, no tengo ganas de hacer lo que yo aprendí. O sea, ya eres responsable de algo que aprendiste y Dios sabe cuando tú lo aprendiste, Dios sabe cuando tú lo entendiste. Pero si no te quieres hacer responsable de lo que ya aprendiste, entonces eres injusto delante de Dios. Ahora, si nos vamos al contexto de la palabra, hermano, injusto, dice la palabra, dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Por eso toda responsabilidad, hermano, demanda justicia. Lo que tú seas, eres mayordomo en un trabajo, eres esposo, eres padre, tienes una responsabilidad. Y Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Cuando tú no haces algo con amor, ya estás siendo injusto. Porque Dios nos dio testimonio, el Señor nos dio testimonio de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él prometió, de todo lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él lo hizo por amor. A Él nadie le obligó. A Él nadie le dijo, tienes que venir a hacer esto. De su corazón, hermanos, salió el venir a hacer ese sacrificio para que yo y usted tuviéramos una nueva oportunidad de un día estar reinando con Él en su presencia. Nadie lo obligó a Él, nadie le dijo, tienes que hacerlo. Él de su corazón vino. Entonces, no podemos decirle al Señor que Él no fue justo en la responsabilidad que recibió Él como hombre aquí en la tierra. Él fue justo en todo lo que hizo. Y si yo y usted le estamos siguiendo a Él, la palabra de Dios dice que tenemos que caminar o tenemos que andar como Él anduvo caminando. Como Él anduvo caminando. Entonces aquí Pablo, hermano, nos está diciendo que nos preocupemos por aquellas personas que están en eminencia, por aquellas personas que tienen un cargo.
Mira, hermano, yo digo, hay jueces aquí en la tierra. Hay jueces que juzgan y muchas de las veces se equivocan y han dañado a personas, han metido a la cárcel a personas injustas. Porque son humanos, porque ellos tienen leyes aquí y tienen códigos, y si alguien quebranta esos códigos, pues va a ir a la cárcel. Y se pueden equivocar como humanos, pero cuando Dios nos llama a nosotros y nosotros ejercemos un cargo o ejercemos una responsabilidad, Dios nos demanda que seamos justos con lo que hacemos. Ahora, como humanos, nos vamos a equivocar en algunas áreas, en algunas cosas que hagamos. Como humanos, sí. Pero ¿cuál es la responsabilidad que le es demandada al hombre? ¿Qué te está demandando Dios a ti como persona, como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Qué te demanda Dios a ti? Que seas justo. Entonces, aprender de Dios, hermano, y conocer de Dios y dejar lo de Dios, lo que aprendes, lo que tú comprendes, lo dejas hacia un lado o lo dejas en segundo lugar, como dijimos hace rato, ya te hace eso ser injusto. Aleluya. Delante de Dios, ya eres injusto. Y yo creo que el hecho de que estemos aquí, hermanos, porque yo y usted queremos aprender cada día más de Dios, pero la pregunta es, ¿para qué te sirve lo que estás aprendiendo de Dios? ¿O para qué me sirve lo que estamos aprendiendo de Dios? ¿Para qué lo quieres? ¿Para ser sabio? ¿Para ser una persona intelectual? ¿Para ser una persona inteligente a tu manera de pensar o a tu manera de creer? ¿No conforme a lo que Dios tiene establecido, a lo que Dios desea en nosotros? Hay muchas personas que se saben la Biblia al derecho y al revés, se saben muchos versículos, pero nada de lo que se saben lo ponen por obra. Eso te hace ser injusto delante de Dios. Porque cuando tú ya conoces la palabra, te demanda, la palabra te demanda que seas justo. La palabra nos demanda que seamos justos. Y también nos está diciendo Pablo, hermano, que nosotros tenemos que orar por aquellas personas que tienen un cargo, que tienen un trabajo en la obra de Dios, que tienen un ministerio, y nosotros tenemos que estar orando. Pero mire, en el tiempo de la oración, no todos estamos aquí. Y la palabra de Dios aquí nos está exhortando en que hagamos oraciones por las personas que tienen una posición difícil. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hecho de que un juez se equivoque, de que un juez esté en la corte, va a ser juzgado por el hombre. Cuando un error que cometa va a ser juzgado por el mismo hombre. Pero cuando una persona tiene un cargo que Dios le ha dado, un trabajo que Dios le ha dado, y cuando esa persona llega a cometer un error, no es el hombre quien lo va a juzgar. Realmente el hombre no tiene el poder para juzgar, o no tenemos el poder para juzgar, pero Dios sí tiene el poder para juzgarnos. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros tenemos en nuestra mano nos está demandando que seamos responsables, y esa responsabilidad también te está demandando que seas justo con lo que tú haces. O sea, lo que tú hablas o lo que nosotros hablamos lo tendríamos que llevar al hecho, al acto. Y el no llevar al acto lo que nosotros conocemos, eso nos hace ser injustos delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está en un trabajo de estos, hermanos, tan difícil? Yo me pongo a pensar, digamos, si hay un trabajo difícil aquí en esta tierra, hermano, es el trabajo que Dios dejó a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hombres ahorita aquí en esta tierra que se están rigiendo por lo que ellos creen o por lo que ellos piensan.
teniendo aún la palabra de Dios, teniendo la Biblia, dicen, pues yo le hago así porque yo pienso que es así. Pero la palabra de Dios no respalda muchos de los pensamientos que podamos llegar a tener nosotros como hombres. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano, es que nosotros hagamos como está escrito en la palabra. Por eso dice la palabra, hermano, que este fundamento que ya está puesto, nosotros tenemos que edificarnos en ese fundamento. En otras palabras, si tú eres constructor de alguna casa, tú vas y alguien ya te la diseñó. Algún arquitecto ya te diseñó la casa y tú vas a ir a agarrar los planos y no vas a poner tus medidas ahí o lo que tú piensas. O sabes que esto que puso aquí el arquitecto no me gusta, lo voy a eliminar y voy a poner algo más. O sea, tú estás construyendo algo que ya dibujó, que ya el arquitecto miró cómo iba a estar esa casa. Y si yo y tú llegamos a hacer cambios, vamos a tener problemas. Así Dios, hermano, Dios ya nos dejó establecido cómo nosotros debemos de caminar en este mundo bajo la dirección de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo y usted conocemos la palabra, y no seguimos la palabra, nosotros, hermano, estamos siendo injustos con Dios. ¿Por qué? El hecho de que yo y usted tengamos la palabra en nuestras manos, podemos decir, pues esto lo puedo hacer así, de acabo Dios es bueno. Sí es bueno Dios, pero no se le pasa nada a Dios. Todo lo tiene en mente, todo lo está mirando Él, y Él sabe las intenciones del corazón del hombre. Él conoce las intenciones, Él conoce nuestros pensamientos. Ahora, piensa por un momento, hermano, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Tienes hijos? Ya eres responsable. ¿Qué te está demandando Dios en esa responsabilidad? Justicia. ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Eres justo o injusto? El hecho de que nosotros pensamos, yo soy justo con mis hijos. ¿En qué manera piensas que eres justo? ¿Estás haciendo lo que Dios te demanda con tus hijos? ¿Exactamente lo que Dios nos demanda? ¿O estamos haciendo lo que nosotros pensamos que es bueno? Hay mucha gente, hermano, en el mundo que piensa que el amor hacia un hijo es darle todo lo que el hijo quiere. Hay mucha gente que confunde el amor. O sea, yo amo a mi hijo, le doy todo lo que él quiere, le cumplo sus caprichos y lo dejo hacer lo que él quiere. Lo dejo hacer lo que a él le place. Supuestamente para ellos ese es un amor grande. Pero si tú llevas ese tipo de pensamientos a la palabra no te los va a respaldar. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Si tu hijo se rebela en contra de ti y tú eres de los papás que dice, es un niño, le ríes el chiste, te ríes con él porque te faltó el respeto. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a tu hijo desde pequeño a que te respete, tú le vas a ir mostrando a él que tú no eres la persona que Dios quiere que tú seas para él. Él no te va a mirar como un padre, te va a mirar como un amigo. Entonces hay muchos pensamientos que dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Es bueno que tú tengas amistad con tu hijo, pero en primer lugar que tu hijo sepa que antes de que tú eres su amigo, eres su padre. Y que el hecho de que tú tengas una buena amistad con tu hijo no le permite Dios a que te levante la voz o a que juegue contigo o a que te desobedezca porque es tu amigo.
porque me llevo bien con mi papá. En primer lugar, el hijo tiene que tener en cuenta que es hijo y que delante de él está su padre y que en verdad si él quiere agradar a Dios, tiene que ser obediente a su padre. Entonces, ese es el amor que nosotros como humanos, hermano, pensamos que es el verdadero amor. Pero dejar hacer a tu hijo lo que él quiere, ese no es el amor que habla la Biblia. Porque la Biblia habla de disciplina, la Biblia habla de vara. No todo el tiempo vas a estar allí con tus hijos. A lo mejor Dios te ha dado una manera diferente de crear a tus hijos y te está funcionando. Gloria a Dios. ¿Verdad? Yo creo que todos tenemos algunos métodos que utilizamos para guiar a nuestros hijos. Si nos está funcionando y nosotros sabemos que está respaldado por Dios y que los estamos encaminando en el camino de Dios, eso va a ser bueno para nuestros hijos. Mira, hace unos meses para atrás, hermano, comenzó a ir un niño a mi casa de la edad de Isaac, 10 años. De repente llegó allí, salieron de la escuela, llegó a mi casa y llegó preguntando por él, un niño americano, y pues se pasó para la casa. Y pues siempre yo, hermano, cuando mis hijos tienen amistades, yo trato de observar qué hacen sus amigos. Y entró allí, hermano, allí estuvo, nos visitó algunos días. Después, un día su mamá lo andaba buscando por las calles y de repente llegó ahí a nuestra casa y ahí andaba, no supo a dónde se había ido. Entonces ahí me di cuenta yo que había un grande problema entre esa familia y sus papás no tenían control. A los 10 años no tenían control de ese niño. Ese niño se iba para donde quería. Entonces yo hablé con mi niño Isaac y le dije, mira, mijo, cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos juntamos con alguien es para ganar a esa persona para Cristo, no para que esa persona nos lleve al mundo. Entonces, como tú todavía no tienes la capacidad de entender estas cosas, tienes que tener cuidado de este niño. Sí, amén, gloria a Dios. Y resulta que un día llegó y me dijo que se lo dejaba jugar con mi niño y ahí jugaron. Le dije a mi niño, aquí en esta área, aquí te quiero, de esta área, no quiero que te vayas para allá ni te vayas para allá, aquí te quiero. Y cuando yo salí, hermano, pues ya no estaba. Andaba una cuadra para allá abajo. Y nomás lo traje y hablé y le dije, ¿sabes qué? Me dijo, pues tú quebraste los límites que yo te di y esa amistad no es buena para ti. Tenemos que deshacernos de esta amistad. Tienes que saber elegir las amistades. La mamá, desafortunadamente, hermano, cada rato, todos los días casi se la pasa buscando al niño. Es un niño de 10 años. Y anda por todas las calles. Entonces, uno parece, hermano, pareciera ser que no tiene uno amor, hermano, por las personas, pero tú tienes que saber elegir con quién te vas a juntar. Si tú ya te juntas con alguien, ya le hablaste de Cristo y la persona no quiere escuchar de Cristo, hermano, no tienes por qué estar con esa persona, no tienes por qué convivir con esa persona si esa persona no quiere hablar, no quiere nada con Dios. O sea, tus hijos tú los tienes que educar conforme a la palabra de Dios. Y tus hijos tienen que saber que hay límites y hay reglas en tu casa, y el día que lo rompan ellos, pues de alguna manera tienes que mostrarles que tú eres el papá. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te está dando una responsabilidad con tus hijos.
pero Dios quiere que tú seas justo, que no le enseñes de más ni de menos. Enséñale lo que Dios dice en la palabra. Críalo como Dios te está enseñando en la palabra, como Dios nos está enseñando. No seas demasiado duro, pero tampoco seas demasiado suave con tu hijo. Entonces, ¿cómo podemos ser los padres? ¿Cómo podemos ser justos con la responsabilidad que Dios nos dio con nuestros hijos? Usted dice, he tratado de investigar, pero todavía no comprendo cuál es la manera correcta de yo criar a mis hijos. ¿Sabe por qué no conocemos la manera correcta? Porque nosotros ignoramos los principios que Dios tiene en la palabra. En otras palabras, hermano, nos brincamos lo que Dios tiene en la palabra. Aún como padres, nosotros decimos, no creo que esto sea lo más bueno para mi hijo. Yo voy a poner esto que yo creo que es bueno para mi hijo. Entonces, cuando nosotros hacemos el consejo de Dios a un lado y ponemos el consejo nuestro, siempre, hermano, va a haber consecuencias en tu matrimonio o en matrimonio o en nuestros hijos, porque nosotros estamos dejando a un lado el consejo de Dios. Ahora, tú no eres, dice, yo no soy un pastor ni un ministro ahí en la iglesia, yo soy un alma que está escuchando ahí la palabra, soy un hijo de Dios que va y me siento allí y escucho la palabra. Pero esa palabra que tú estás escuchando te está demandando justicia, te está diciendo que tú seas justo. Entonces, cuando tú escuchas, cuando tú aprendes, si tú no pones por obra lo que aprendes, estás siendo injusto delante de Dios. Ahora, Pablo, hermano, nos está diciendo que ante todo eso, hermano, tenemos que hacer oraciones unos por los otros. Mire, yo no sé cada una de las hermanas que está aquí que tiene su esposo. Yo no sé cuántas de las hermanas que están aquí, cuando su esposo se va a trabajar, oran por su esposo. Yo no sé cuántas de las que están aquí se postran. El esposo se va y se postran ellas a orar para pedirle por su esposo. Si lo haces, gloria a Dios. Si no lo estás haciendo, deberías de hacerlo. Porque tu esposo tiene una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene tu esposo, Dios le está demandando justicia. En primer lugar, hermano, cuando el esposo se va, sale de la casa, va a un trabajo, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pero tenemos que ser justos delante de Dios. ¿Qué te hace ser justo delante de Dios a ti? Fidelidad. Ser fiel delante de Dios te hace ser justo delante de Él. Si tú eres infiel como hombre, tú estás siendo injusto delante de Dios. Si tú como mujer eres infiel, estás siendo injusta delante de Dios. Entonces, como esposa, Dios te demanda, porque como esposa tienes una responsabilidad grande. A lo mejor las hermanas, ustedes que están aquí, hermanas, no han alcanzado a entender realmente qué es un esposo. Pero es una gran responsabilidad que Dios te puso en tu mano. La mujer, dice la palabra, que lo ha puesto ante el hombre, hermano, como una ayuda idónea. Como una ayuda idónea. Entonces, esa ayuda idónea, ¿qué tiene que hacer? Esa ayuda idónea, hermano, cuando el varón sale de su casa, esa ayuda idónea tiene que hacer el trabajo que le demanda. Pero si tú eres una hermano, si tú eres una de las que se va tu esposo y pues que te vaya bien y ahí te echas la cobijita otra vez para atrás, tú no sabes con qué se va a enfrentar tu esposo en el camino. Hay muchos accidentes, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar, pero la oración tuya puede ser muy importante para tu esposo. Por eso la oración, hermano, por eso Pablo dice que las personas que están al frente de algo, hermano, te tienen que tener en oración. ¿Sabe por qué? Porque si
los pastores en las iglesias tienen una gran responsabilidad. Si hacen algo mal, no nomás son juzgados por el hombre. O sea, delante de Dios están siendo injustos. ¿Y para qué te llama Dios a un lugar de estos? ¿Para qué Dios te pone como ministro? Para que seas responsable de lo que tú recibes. Pero ¿sabes qué quiere Dios de tu trabajo? Que seas justo. O sea, Dios está demandando justicia de la responsabilidad que te ha dado. En otras palabras, lo que dice el Señor, hermano, es que nosotros no somos dueños de la grey. Nosotros no somos dueños del pueblo. Nosotros somos servidores. Pero aún como servidores tenemos la responsabilidad de lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué me paro yo aquí a compartir la palabra, hermano? ¿Para sentirme yo bien? ¿O con el deseo de compartirle algo a usted y que aprendamos para caminar mejor en el camino de Dios? O sea, es mi responsabilidad de traerle una palabra y con un corazón, hermano, con un corazón honesto delante de Dios, a que necesitamos aprender. Necesitamos, hermano, ser justos delante de Dios por la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cómo estás llevando tu matrimonio tú como esposo? Como esposo es una responsabilidad. Tienes tu esposa, Dios te dio a tu esposa, pero ¿cómo estás siendo con tu esposa? ¿Injusto? ¿O estás siendo justo con la responsabilidad que Dios te dio? Porque Dios no tu esposa no es algo que puedes desecharlo, no es un vaso, no es una jarra que tú puedes usarla y la vas a dejar allí. Tu esposa dice que es parte de tu carne. Entonces, si tú entiendes eso, tú vas a ser justo. Ahora, ¿cómo vas a ser justo con tu esposa? Pues vea las cartas del apóstol Pedro y ahí te enseña la palabra de Dios, cómo nos enseña el apóstol Pedro cómo debemos de ser y cómo debemos de tratar a nuestra esposa. Porque es una responsabilidad, es algo que Dios nos entregó, hermano, y Dios nos va a demandar. O sea, si nosotros decimos, no, pues aquí yo soy el hombre, aquí yo mando, pues ¿sabes qué? Que Dios te va a demandar Dios nos va a demandar lo que nosotros hacemos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Pero ciertamente, hermano, el esposo y la esposa siempre tenemos que estar orando unos por los otros. ¿Por qué? Porque cuando se va el esposo se va a trabajar, pero ¿quién se queda a cargo de los hijos? La esposa. Entonces, si la esposa no está convertida al Señor, pues en vez de llevar las cosas en paz, va a hacer guerra allí con sus hijos. Y va a empezar a gritar y va a empezar a pelear allí con sus hijos. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en el plan divino de Dios como Dios quiere. Ahora, la esposa se queda en la casa, lo primero que hace es levantar a sus hijos y llevarlos a la escuela. Pero nuestros hijos, hermanos, se levantan y en veces no se levantan de buen humor. Y Dios nos enseña, hermano, en la palabra que tenemos que ser justos y tenemos que ser sabios para tratar con ellos e incitarlos, no a que se enojen más, sino que se levanten y se vayan con ánimo, hermano, voluntario a la escuela. Pero la mujer tiene que ser sabia. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia, hermano, con sus manos la derriba. O sea, hay mujeres que no son sabias y pueden destruir el matrimonio y pueden destruir todo lo que Dios les ha puesto en responsabilidad. Hay hombres que no somos sabios y podemos echar a perder todo lo que Dios nos ha dado en responsabilidad.
Y Dios nos está dando responsabilidades, pero nosotros no queremos tomarlas. Mire, cada uno de los que estamos aquí sentados, hermanos, tenemos un ministerio. Yo no sé cuál sea tu ministerio, pero Dios tiene un ministerio. Ese ministerio es una responsabilidad, porque tú tienes que trabajarlo, tú tienes que ministrarlo, tú tienes que saber qué hacer. Si Dios te ha dado un ministerio de evangelismo o de evangelista, pues Dios no te va a mandar las almas ahí a tu casa. Tú tienes que salir a buscar las almas si tienes ese ministerio. Entonces, si tú tienes esa responsabilidad y sales a buscar las almas, estás siendo justo delante de Dios. Pero si tienes una responsabilidad en lo que tú, en el ministerio que Dios te ha dado, tú no eres responsable, estamos siendo injustos delante de Dios. Ahora, Dios nos llamó, hermano, para que seamos responsables y nosotros llevemos a cabo lo que Dios nos ha encomendado. ¿Para qué fuiste llamado? Dices tú, para esto. Pues empieza a trabajar en eso. Empieza a caminar. Empieza a hacer la obra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos justos delante de Él. Mire, hay una escritura, hermano, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, donde habla, usted conoce esta historia. Esa historia habla de Salomón. El rey Salomón, cuando era joven, este rey, hermano, ya iba a ser el final de su papá, del rey David, y Dios lo iba a llamar a él como rey, pero Salomón, hermano, era un rey joven. Era un joven, hermano, que no tenía experiencia gobernando un pueblo. Ahora, Israel, hermano, no era cualquier pueblo, no era una iglesia de 30, 40, 50 miembros, no. Israel era un pueblo, hermano, de miles de personas. Y en aquel tiempo, hermano, el rey gobernaba todos los alrededores. Entonces, cuando Salomón, dice la palabra, hermano, que en sueños se le apareció el Señor a Salomón y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Yo no sé si se te acercara Dios a ti, ¿qué le pedirías o qué le pediríamos? Diciéndote, Dios, aquí estoy, pídeme lo que tú quieras. En otras palabras, no le puso límites a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Cuando tienes un corazón entendido, hermano, cuando tenemos un corazón entendido y queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué vamos a hacer? No le vamos a pedir al Señor propiedades o casas o dinero o carros. Le vamos a pedir, hermano, sabiduría. Ahora, tú eres padre, ¿qué le demandas a Dios? ¿Qué le pides a Dios como padre? Tú eres esposo, ¿qué le pides a Dios como esposo? Tú eres esposa y madre, ¿qué le pides a Dios como madre y como esposa? ¿Le pides lujos? ¿Le pides años de vida? ¿Le pides belleza? ¿Le pides lo que se te venga a la mente? ¿Qué le pides? ¿O le pides sabiduría para ser una buena esposa? ¿O le pides sabiduría para ser una buena madre? Como hombre, ¿qué le pides a Dios? ¿Le pides cosas materiales o le pides, Señor, yo quiero que me hagas sabio para ser un buen esposo? Yo quiero que me hagas sabio para ser el mejor esposo. Quiero que me hagas sabio para ser el mejor padre. Quiero que me des sabiduría para ejercer mi ministerio con justicia. ¿Le estamos pidiendo eso? A lo mejor sí se lo estamos pidiendo, hermano. A lo mejor sí le decimos, Señor, yo quiero que tú me uses. Pero Dios no usa a los perezosos. Dios no usa a los flojos. Señor, yo quiero que uses mi ministerio, yo quiero que me uses grandemente. Pero no oramos, no leemos la Biblia, no somos responsables en lo que Dios nos ha dado. Somos injustos delante de Dios. Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo porque Él mira que no accionamos, hermano. No, tenemos el ministerio, pero ahí está. Algunos ya lo enterraron.
Y lo entierro porque yo no quería ese ministerio, Señor, yo quería el que tiene el hermano. Se me hace muy poco lo que tú me diste. Y alguno ahí lo tiene, todavía no lo han enterrado, pero ya tienen la intención de enterrarlo. Y eso, hermano, es injusto delante de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas pequeñas que tenemos delante de Dios, hermano, que Dios nos ha dado, que nosotros miramos pequeñas, no son pequeñas, hermano, son grandes delante de Dios. Ese talento que Dios le dio, hermano, a aquel hombre, no era cualquier cosa. No era algo pequeño, era algo grande, nomás que el hombre, hermano, lo enterró porque pensó, le dijo, a aquel le dio 5 y al otro le dio 2 y a mí nomás me dio 1. ¿Qué pasó? Pero aunque tú mires algo pequeño que Dios te da, hermano, es algo grande. ¿Por qué? Porque si tú eres responsable en lo pequeño, en lo poco que Dios te da, Dios te va a poner sobre mucho. Cuando tú eres responsable, cuando Dios mira que tú eres responsable y eres justo delante de Él, Dios te va a dar más. Pero ¿cómo queremos que Dios nos use, hermanos, si no somos responsables? Ahora, si usted se fija, el Señor, hermano, le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Salomón le dice, Señor, soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Necesito que me des un corazón entendido, dame sabiduría, porque soy joven y no sé cómo gobernar este pueblo. Dios, hermano, le dio la sabiduría. Cuando tú le pides sabiduría a Dios, ¿para qué se la pides? Para que la gente sepa que tiene sabiduría, para que la gente se dé cuenta que es inteligente, o para hacer la voluntad de Dios. Hay muchos que le piden a Dios sabiduría, hermano, pero no para hacer la voluntad de Dios. Se la piden para vanagloriarse delante del hombre. Y eso, hermano, es injusto delante de Dios. Dios le dio a Salomón, hermano, y se presentó. Mire, cuando yo y usted le demandamos a Dios, le pedimos sabiduría, tenemos que saber por qué le estamos pidiendo y para qué le estamos pidiendo. Salomón le pidió a Dios y Dios le dio sabiduría. ¿Dónde se manifestó la sabiduría? Donde el pueblo, hermano, donde el pueblo se asombró y reconoció que Dios estaba con Salomón. Cuando fueron aquellas dos mujeres, y sabe que una le decía que el niño que llevaban allí era de una y el otro de otra. ¿Quién le puso a Dios, quién le puso a Salomón en su mente que pidiera al niño para cortarlo con una espada? Dios le puso ese pensamiento. ¿Sabe para qué, hermano? Para que Salomón le mostrara al pueblo, o que el pueblo supiera que Dios estaba con Salomón y que Salomón era un rey, hermano, que estaba respaldado por Dios. Ahora, cuando tú como líder, como padre o como madre, toma las decisiones adecuadas en tu matrimonio y en tus hijos, lo que tú vas a hacer, hermano, vas a ganar credibilidad con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Pero para que tú ganes esa credibilidad, tienes que caminar bajo la voluntad de Dios como padre y como madre. Pero si tú estás caminando fuera de la voluntad de Dios y tú quieres llevar tu matrimonio, llevar a tus hijos, no los vas a poder llevar. No vas a tener la familia que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque Dios está siempre en segundo lugar. Y aquí lo que miramos, hermano, es que Salomón tenía a Dios siempre en primer lugar. Cuando tú tomas buenas decisiones, cuando tú eres responsable de lo que Dios te ha dado y eres justo delante de Dios en primer lugar, Dios va a hacer que la gente, hermano, que está a tu alrededor, o en este caso tu esposa, tenga esa confianza en ti
y tu esposa misma va a decir, yo puedo confiar en mi esposo. ¿Por qué? Porque en los problemas más difíciles que han venido a nuestro matrimonio o a nuestra vida, a nuestra casa, mi esposo los ha solucionado de una buena manera. ¿Por qué? Porque tu esposa va a mirar, te va a mirar, que escudriña la Biblia. ¿De dónde adquiere la sabiduría? En la palabra de Dios está la sabiduría. ¿Dónde más encontramos la sabiduría? En la oración. Entonces, cuando tú eres un varón que escudriñas, que oras, pero pides a Dios, hermano, pides a Dios para hacer las cosas bien, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, Dios te va a ayudar. Y cuando tú comiences a hacer buenas decisiones en tu familia, aún tus hijos van a estar orgullosos de ti. Aún tus hijos te van a admirar y van a decir tus hijos, yo quiero ser como mi papá. Pero ¿qué tal cuando la esposa llega y le presenta un problema al papá que llegó del trabajo y el papá le dice fácilmente, pues yo no sé, ahí dale como arréglate tú con ellos. Ese no es problema mío. Hay padres que así hacen, hermano. Y no, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu esposa te dice, tú ves ese problema, habla con tu hijo? ¿Por qué? Hay una razón muy grande, hermano, porque la Biblia dice que tú como hombre eres cabeza del hogar. Y la cabeza, si usted se fija, hermano, la cabeza, tu mano no le manda a la cabeza le manda a la mano. Entonces, por eso muchas de las veces tu esposa pone los problemas que no puedes solucionar, te los pone a ti. Pero si eres una persona que está lejos de Dios, nomás vienes y te sientas a la iglesia, no le pides a Dios sabiduría, no le pides a Dios que te dé más, estamos secos, hermano. Y cuando vienen los problemas, no sabemos cómo solucionar los problemas. Porque no hay sabiduría, no tenemos un corazón sabio, no somos entendidos en la palabra. Y eso es muy difícil. Le leo la última cita, hermano, y allí terminamos. No vaya por allá para terminar rápido aquí. Libro de Deuteronomio, hermano, capítulo 29, versículo 1 dice, estas palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy, fíjese lo que dice el verso 4, hermano, dice, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahí está la enseñanza, hermano. Ahí está la enseñanza. ¿Por qué se nos complica la vida? ¿Por qué Dios no les había dado ojos para mirar, oídos para oír? ¿Sabe por qué? Porque Israel cuando venía en el desierto, hermano, todo el tiempo venía renegando de Dios. Todo el tiempo se la pasó lejos de Dios. Eran por lapsos pequeños, hermano, que ellos estaban cerca de Dios, pero todo el tiempo estuvieron distantes de Dios. Y cuando Dios mira esa necedad de nuestro corazón, ¿sabe qué hace, hermano Dios? Dios nos priva de las bendiciones que tiene para nosotros. Por eso es que muchas veces no sabemos solucionar problemas en el matrimonio, muchas veces no sabemos solucionar problemas en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un límite como personas. Se acaba ese límite, hermano, se nos acaban las palabras. Pero cuando tú estás lleno de Dios, cuando tienes palabra, cuando tienes sabiduría, cuando tienes entendimiento, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, las palabras que van a salir de ti para tu hijo
van a transformar su vida, van a cambiar su vida, van a hacer que mire las cosas de otra manera. Por eso es que hay tanto problema, hermano, aún en este tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no mira un corazón, hermano, un corazón genuino, un corazón verdaderamente que anhele buscar las cosas de Dios. Y eso nos está afectando a nosotros. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Mire, el tiempo de Israel se acabó cuando Dios los destruyó. Usted y yo estamos vivos. Tenemos esperanza. Como líderes, como esposos, como padres, como hermanos, hemos tomado muchas malas decisiones. Pero ¿sabe qué quiere hacer Dios en nuestra vida, hermano? Dios nos quiere hacer sabios. Y si usted busca esto, cuando se presente un problema, ¿sabe qué va a mirar, hermano? Va a mirar cómo usted va a salir librado, porque no es usted, sino Dios en nosotros. Dios es el que obra, hermano. Cuando nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, Dios es el que nos saca adelante y nos libra de los peligros y de todo lo que hay enfrente de nosotros. Amén. Le vamos a dar gracias a Dios, hermano. Vamos a dejar en dirección del Señor Jesús este lugar y del pastor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos, hermano, esforzándonos. Recuerde que toda responsabilidad, hermano, demanda justicia. Que seamos justos. Amén. Dios les bendiga. Amén, pastor. Gloria a Dios, Dios les bendiga y vamos a invitarles que oremos juntos aquí. La justicia de Dios se quiere manifestar en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Saben que cuando usted aprende algo de Dios pero no lo pone por práctica, pues esa es una de las injusticias de nosotros? Si usted aprende algo de Dios y tolera otras cosas que no son de Dios, esa es una injusticia de nosotros. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos